Dios mío, en estos videos uno aprende más que en la escuela. ¿Qué clase de cambio si Cuba hubiera sido anexada a México? No estuviéramos acá en Brasil ahora. A lo mejor hubiéramos estado en Cuba ahora mismo con nuestros familiares. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Lin y yo Yali. Y esto es Lin y Yali. Sean bienvenidos un día más, chicas y chicos, a nuestro canal. Esperemos que estén súper bien, que estén pues nada, comoditos, frescos, hayan tenido un buen día de trabajo, porque el día de hoy vamos a estar reaccionando a países que pidieron ser mexicanos y México no los aceptó. ¿Qué países pidieron ser mexicanos y México no los aceptó? Vamos a ver, vamos a averiguar ahora. A averiguar en el video de hoy. Así que queremos invitarte hasta que te quedes hasta el final, gente, para que sepan qué países pidieron ser mexicanos y México les dijo, nah, papito. Y bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, compartir y recuerden que en la descripción de nuestro canal encontrarán todas nuestras redes sociales, cuenta de PayPal, canal de Telegram y el link por si desea hacer un compita legendario. Únanse. Comencemos. Buscan independizarse de México y unirse a Estados Unidos. Proponen que el norte de México se separe del resto del país. ¿Qué pasaría si el norte de México se separara del sur? Aprobó realizar un plebiscito en agosto del 2026 para que los ciudadanos decidan si desean que el Estado se convierta en un país independiente. Los países que pudieron ser parte de México, pero México los despreció. ¿Qué pasaría si yo te dijera que existieron a lo largo de la historia de México territorios, estados que pidieron ser parte de México, pero México no los aceptó? De hecho, suena a algo que no podría pasar en la historia de México. ¿Por qué? Porque todos conocemos lo que pasó justo en el tema de Texas, el norte de México, donde lejos de ganar territorio perdimos más de la mitad del territorio mexicano. Pero dato interesante es que algo que no se habla mucho es que hubo territorios los cuales quisieron ser parte de México y México no los aceptó. Y es que para comenzar y entender todo esto tenemos que escuchar o entender algunas de las frases que se dicen en redes sociales, principalmente de lugares como por ejemplo Monterrey. Monterrey es el que mantiene a todo México, Monterrey es más parecido a los gringos que a los mexicanos, Monterrey debería de separarse de México porque es el que mantiene a todo el país. Estos son algunas de las frases que se llegan a escuchar en redes sociales, pero ¿qué pasaría si yo te dijera que eso no tiene apenas 1 ni 2 años, sino que es uno de los grandes problemas con los que ha lidiado México desde su fundación, desde que se independiza? Muchos territorios hicieron lo mismo, es decir, llegó un punto de la historia en la cual muchos lugares, muchos estados decían, es que no, yo no quiero estar con tal, yo no quiero estar tal, mejor hago mi propio estado, mi propio país, tal, y estos se comenzaron a separar. Sin embargo, esto no solamente quedaría ahí, sino que haría un efecto dominó, es decir, mientras varios se querían separar, eso también hizo que México no pudiera adoptar o anexar más territorios y también provocó que perdiéramos más de la mitad del territorio mexicano. Es decir, el dicho de que un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano parece ser muy cierto. Es por eso que el día de hoy vamos a conocer 3 puntos importantes. Punto número 1, aquellos territorios que fueron parte de México y dejaron de serlo, como el tema de Texas, etc. Punto número 2, y más importante aún, vamos a conocer territorios que pidieron anexarse a México y México no los aceptó. Pues vamos a conocer cómo en la historia de México muchos territorios actuales de nuestro país buscaron su independencia, o peor aún, no es que ellos quisieran la independencia, sino que había personas de otros países que estaban buscando independizarlos, tal cual como pasó con Texas. ¿Listos? Comenzamos. Vamos a aprender aquí, caballero, porque, a ver, me enteré aquí viendo los videos de México que Texas pertenecía a México, porque yo no veía mucha información ni nada de eso, estaba un poco medio que desinformada. Lo único que daban en Cuba eran noticias de Cuba. Ajá, literalmente, como ustedes saben que el acceso a internet ya es limitado, uno ni sabía. Me quedó mal, pero bueno, qué interesante. Vamos a prestar atención al video y va nada. Y si ustedes tampoco lo sabían, quédense hasta el final. Así es. Número 1. Territorios que fueron parte de México. En su mayor expansión, México tuvo una extensión de 4.925 millones de kilómetros cuadrados, esto en el año de 1882, abarcando desde Kansas hasta Panamá, y de hecho, si eso hubiese continuado, actualmente México sería más grande que la India y sería el 7º país más extenso de todo el mundo. Así que deja que te cuente rápidamente cuáles fueron algunos de los territorios en los cuales algún día ondeó la bandera mexicana, pero actualmente son países completamente independientes. Número
1. Provincias de Centroamérica. Este territorio, que actualmente podrían ser varios estados mexicanos como Chiapas o Yucatán, abarcaban los actuales países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Para que te des una idea, estas regiones pertenecían a la Capitanía General de Guatemala, esto durante el virreinato de la Nueva España, y al término de la independencia, Iturbide los invitó a pertenecer a México. En pocas palabras, fue como Chiapas, es decir, no eran originalmente territorio mexicano, aunque sí pertenecían a la Nueva España, y al darse la independencia, México heredó todos los territorios de la Nueva España, pero esos actuales países inicialmente se unieron voluntariamente al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide en el año de 1822. Sin embargo, al caer Iturbide en el año de 1823, las provincias centroamericanas decidieron separarse de México y conformaron su propio estado conocido como las Provincias Unidas de Centroamérica, las cuales más tarde se conocerían como la República Federal de Centroamérica. Esto solamente demostraba que México tenía una gran inestabilidad interna, así como el gobierno no era capaz de gobernar tanto territorio y todos querían el poder. Entonces, México reconoció formalmente la independencia de Centroamérica en el año de 1824, quedándose únicamente con Chiapas, cuya población había votado por anexarse a México. Fue así como Guatemala y los demás países centroamericanos entonces dejaron de ser parte de México en el año de 1823, apenas solamente un año después de haberse incorporado al Imperio Mexicano. Número 2. Texas. Como ya les mencioné en otro video donde abordábamos el tema de la gentrificación en México, ahí les mostraba la historia de Texas completa, pero se las voy a estar resumiendo en síntesis. Significa que en su momento muchos colonos de angloparlantes se establecieron en territorios mexicanos de lo que hoy conocemos como Texas, y en ese punto lo que pasó es que la población tejana comenzó a crecer muchísimo, a tal grado de que eran muchísimos más que los locales mexicanos. Lo que pasó es que en ese entonces Santana hizo nuevas reformas e hizo que se aboliera la esclavitud, que es decir, que no se pudieran utilizar esclavos en el territorio mexicano. Esto obviamente enfureció a estas personas que sí tenían muchísimos esclavos, y esto hizo que tuvieran confrontación con el gobierno de Santa Anna. En ese entonces también Estados Unidos los fue apoyando para que de tal forma hicieran una independencia, y posteriormente esto hizo que Texas se fuera separando de México desde el año de 1835. Posteriormente, tras la batalla de San Jacinto, el general Santa Anna fue capturado y obligado a reconocer la independencia de Texas mediante los tratados Velasco, esto en el año de 1836, y así nacería la República de Texas en el año de 1836, de hecho no reconocida oficialmente por México, pero según los mismos tejanos estaba convertida en un estado independiente. Sin embargo, Texas posteriormente sería anexado por Estados Unidos en el año de 1845, lo que México tampoco reconoció, y detonó la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848, es decir, por querer salvar un territorio de 551,000 kilómetros cuadrados, terminó perdiendo 2.378 millones de kilómetros cuadrados. Así que si quizás esta crisis no se hubiera manejado de esta forma, no se hubiera perdido tantísimo territorio. Número 3. Alta California, Nuevo México y otras regiones. Por una parte perdieron más. Pero más del doble perdieron, más de casi el triple o más. Dios mío, no sabíamos esto. Alta California, Nuevo México y otros. Dios mío, pero qué impactante. El norte. Como resultado de la derrota de la Guerra México-Estadounidense de 1846 a 1848, México perdió más de la mitad de su territorio original. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en febrero de 1848, México cedió a Estados Unidos los vastos territorios de la Alta California y Nuevo México, que englobaban lo que hoy conocemos como California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. A cambio, Estados Unidos pagó a México 15 millones de dólares, esto como indemnización de la guerra, que serían unos 614 millones de dólares actuales, que es de hecho lo que pueden valer solamente unas casas en California actualmente. Y fue así como esta cesión territorial, conocida como la cesión mexicana, representó aproximadamente 2.3 millones de kilómetros cuadrados perdidos. La mayor parte de estas tierras habría sido parte de la Nueva España y luego de México desde el siglo XVI, por lo que su pérdida en el año de 1848 supuso la mitad de su territorio original. Y número 4, la Mesilla. De hecho, como si no se hubieran llevado lo suficiente, solamente unos años después, es decir, en el año de 1853, México vendió a Estados Unidos otro fragmento de tierra al norte, esto mediante el Tratado de la Mesilla. En ese entonces, el gobierno de Antonio López de Santa Anna nuevamente se dio una porción al sur de Arizona de 77,000 kilómetros cuadrados a cambio de 10 millones de dólares, es decir, una cantidad insignificante de dinero, tomando en cuenta lo que valen las tierras hoy día, y que seguramente ese dinero se lo terminaron quedando unos pocos. Esta venta, conocida en Estados Unidos como la Gadsden Purchase, que a dónde iba ese dinero, se lo embolsillaban, no era para el pueblo, ¿no? No, yo me imagino que no, o no sé.
Pero bueno, nosotros realmente conocemos bastante de la historia de México, o sea, vamos informándonos con los videos de Mr. Crack, porque es que la verdad es que da una información más, no sé, más concisa incluso que las que encontramos en los libros de historia. Pero bueno, gente, díganos ustedes que lo conocen un poco mejor. ¿Esto es información verídica, confirmada, o es información que solo puede ser sensacionalista? Porque nosotras queremos obviamente tener la información correcta. Además tenemos la curiosidad de saber de cómo surgió todo. Claro, y cómo se desarrolló, por qué pasaron las cosas, imagínense. Fijó la frontera final entre ambos países y con ella Estados Unidos completó la adquisición de todo el actual sureste estadounidense, mientras que México perdió el último territorio significativo de su frontera norte. Número 2. Territorios que querían ser mexicanos, pero México no los aceptó. Sin embargo, hasta este punto seguramente si eres como yo estarás haciendo corajes por todo lo que pasó y cómo perdimos tantísimo territorio, como vemos ahora todos estos estados que son grandísimos y nos damos cuenta que eso prácticamente le pertenecía a México. Pero para dejar de hacer corajes vamos a ver ejemplos donde otros territorios pidieron anexarse a México, pero México no los aceptó. Número 1. El Petén en Guatemala, es decir, una región de selva que está al sur de la península de Yucatán. Es una reserva natural con gran riqueza maya que buscó unirse a México en el siglo XIX, todo esto tras la independencia centroamericana, es decir, intentó lo mismo que hizo Chiapas para que te des una idea. Un dato interesante es que en ese entonces Petén se hallaba aislado y amenazado por conflictos indígenas, tal como las guerras de castas que estaban ocurriendo en Yucatán, donde los mayas se rebelaban contra el gobierno. Eso mismo pasaba en Petén y la región era muy inestable, estaba aislada de Guatemala y prácticamente era un territorio que nadie consideraba de importancia. Fue en ese entonces cuando en 1823 autoridades peteneras solicitaron formalmente su anexión al vecino estado mexicano de Yucatán, que era una especie de república autónoma que también buscaba en cierto modo su independencia de México. Sin embargo, el gobierno local de Petén veía ventajas en integrarse a Yucatán, que entonces formaba parte de México. Todo esto para obtener apoyo militar y estabilizar su sociedad. Sin embargo, el estallido de las guerras de castas en Yucatán en el año de 1847 y otros conflictos pospusieron la incorporación de este territorio una y otra vez. Fue así como finalmente el proyecto fue abandonado en el año de 1856. Y tú te preguntarás entonces por qué México no aceptó este territorio de unos 36,000 kilómetros cuadrados, que de hecho si fuera mexicano sería uno de los estados más grandes de México. Pues la verdad es que pasó lo mismo que con la pérdida de Centroamérica, y es que lo cierto es que había prioridades internas y debilidad política interna. Es decir, a diferencia de Estados Unidos, donde todos tenían claro un objetivo de expansión, México atravesaba guerras internas, como por ejemplo la guerra de Reforma y los conflictos entre liberales y conservadores. Además de eso, no tenía capacidad real de ejercer soberanía estable, esto en territorios remotos y selváticos, ya que con trabajos lograban controlar el territorio actual diezmado por Estados Unidos, y principalmente porque México estaba tan débil que en realidad tenía cierto temor a provocar conflictos internacionales. Es decir, eso podía ser usado nuevamente por Estados Unidos, como lo hizo con Texas, para apoyar a Guatemala y volver a arrebatar aún más territorio a México, y en lugar de aumentar territorio lo volverían a perder. Fue así como años más tarde Guatemala y México firmaron mejor acuerdos para reconocer fronteras y evitar disputas mayores, ya que México acababa de perder más de la mitad de su territorio ante Estados Unidos y no quería... Al fin y al cabo, no les convenía ese trance de tener ese parte de Guatemala ahí con ellos. Y en parte lo entendemos porque imagínate, ya que habían perdido tanto territorio, que Estados Unidos le molestara, por decir alguna situación, que esto pasara y quisieran intervenir nuevamente, podían perder mucha más parte del territorio. ¿Te ahora imaginas? vamos Hubiera sido México más chiquitico de como lo conocemos actualmente ahora. Y eso que no es chiquitico, pero te imaginas, México hubiese sido el 7º país más grande del mundo. Me quedo... Esto nosotros no lo sabíamos, pero ni teníamos ni siquiera idea, ni algo ni siquiera que habíamos escuchado comentar. ¿Ustedes lo sabían? Y a más tensiones diplomáticas. Por si fuera poco, controlar esta región disponía una gran capacidad militar, económica y administrativa, la cual México no tenía en ese entonces, porque la región de Petén era muy aislada, la cual contaba con selvas impenetrables y poca población. De hecho, no había tampoco infraestructura ni recursos para sostener su integración efectiva, además de que por ese entonces también había disputas territoriales con la frontera con Belice, que en ese entonces era una colonia británica, lo cual complicaba la situación porque era lo mismo que Estados Unidos. Es decir, las potencias se dieron cuenta que México tenía mucho territorio pero era débil, y prácticamente buscaban pretextos para atacarlo y quitarle más territorio, por lo cual México preferiría resolver límites con Guatemala y el Reino Unido antes que abrir otro frente de batalla, por lo cual mejor se firmó el Tratado Herrera-Mariscal de 1882, donde finalmente se delimitaron las fronteras actuales entre México y Guatemala. Sin embargo, eso no significa que los peteneros se hayan olvidado de ser mexicanos. De hecho, a día
de hoy aún se puede ver expresiones aisladas de peteneros anhelando ser parte de México. Sin embargo, todo esto sin reconocimiento oficial, lo cual solamente queda en deseos de algunas personas y no hay indicios serios de que Petén vaya a anexarse a México en un futuro cercano. Qué triste. Número 2. El sexto estado de los Altos de Guatemala. Los Altos fue una región del occidente de Guatemala que abarcaba los departamentos de Quetzaltenango y otros vecinos como San Marcos y Totonicapán, que en el año de 1838 se separó del estado de Guatemala, esto durante la disolución de la Federación Centroamericana. Fue ahí cuando los liberales quetzaltecos proclamaron el estado de los Altos, conocido como el sexto estado centroamericano. Como era de esperarse, Guatemala inmediatamente organizó su ejército para hacer volver este estado a Guatemala. Fue entonces cuando este efímero estado buscó desesperadamente apoyo para mantener su autonomía frente al gobierno conservador de Guatemala, es decir, lo mismo que había hecho Texas al separarse de México. Sin embargo, en este caso, en vez de buscar apoyo de Estados Unidos, buscaron el apoyo de México. Fue así cuando algunos líderes incluso planearon integrarse a México, todo esto para debilitar el control guatemalteco sobre la región. La idea era simple y era que al unirse a la República Mexicana, los Altos obtendrían protección. Tales planes nunca se concretaron debido a conflictos internos y falta de apoyo suficiente. Sin embargo, te preguntarás entonces qué pasó con México, qué hizo al respecto. Pues lo cierto es que mientras algunos dirigentes de los Altos propusieron anexarse a México, principalmente por cercanía cultural y comercial con Chiapas, por su descontento con Guatemala y con la esperanza de protección militar mexicana frente a invasiones guatemaltecas, pues lastimosamente por otro lado también sabemos que México en ese entonces no tenía tanta fuerza política ni militar para sostener esta anexión. México por ese entonces estaba luchando por mantener seguros los estados del norte y evitar otra anexión estadounidense, además de otros territorios como por ejemplo Yucatán o la República de Río Grande, los cuales aún querían separarse, por lo que el gobierno de México aún estaba débil por las guerras internas y de la pérdida de Texas y de medio territorio ante Estados Unidos, es decir, no tenía capacidad real de enviar tropas ni mantener autoridad efectiva tan lejos de su frontera sur. Además de eso, en ese entonces también la República de Centroamérica colapsaría e iniciaría procesos separatistas. Por si fuera poco, Guatemala reaccionó con rapidez para retomar el control de esta zona, mandando a su ejército y acabando con la vida de separatistas, ya que el presidente guatemalteco Rafael Carrera envió tropas en el año de 1840 y fue en ese entonces cuando los Altos fueron reincorporados militarmente por la fuerza. Los líderes fueron encarcelados o fusilados y de esta forma el tema de la anexión quedó anulado de facto. Y no podemos olvidar que México estaba peleando dentro de su propio país y tenía problemas con Texas, pues aún no pasaba el conflicto con Estados Unidos, por lo que cualquier intento mexicano de incorporar los Altos habría implicado una guerra abierta con Guatemala y probablemente con otros estados centroamericanos, y México debilitado pelearía en dos frentes, uno en el norte con Texas y Estados Unidos y otro en el sur con toda Centroamérica. Además de eso, ninguna potencia europea apoyaba el proyecto de anexión y México tampoco tenía reconocimiento diplomático para ese movimiento separatista. De esta forma, esta región fue reincorporada a Guatemala y México se abstuvo de intervenir oficialmente. Número 3. Cuba. Tenemos que aclarar algo, y es que Cuba nunca ha pertenecido a México. Sin embargo, sí hubo momentos en que pudo haberlo hecho. Para que te des una idea, entre el año de 1821 y 1836, durante las primeras décadas independientes, el gobierno mexicano, impulsado por ambiciones geopolíticas, consiguió proyectos de anexar o liberar a Cuba del dominio español. Figuras como por ejemplo Iturbide, Santa Anna, Lucas Alamán y Guadalupe Victoria debatieron planes de invasión o independencia apoyada por México, donde buscaban anexar a la isla caribeña. México entonces pretendía adelantar a potencias como Estados Unidos o Gran Bretaña en el control de Cuba. Sin embargo, todos estos intentos fracasaron. España... ¿Qué clase de cambio si Cuba hubiera sido anexada a México? No estuviéramos acá en Brasil ahora. A lo mejor hubiéramos estado en Cuba ahora mismo con nuestros familiares. Ajá, y hubiésemos, jamás nadie hubiese tenido que estar pensando en vender todo lo que tiene por intentar salir de aquel lugar. Para no decir realmente lo que uno piensa, pero realmente hubiese sido un cambio total pues para el país. Muchos mexicanos nos han escrito algún día Cuba se anexará a México, pero bueno, vamos a ver. Esperemos que sea pronto. Mantuvo su control sobre Cuba durante todo el siglo XIX. Fue entonces cuando México, debilitado por conflictos internos, nunca pudo materializar la anexión de Cuba, siendo una anexión imposible que solamente se concretaría mucho después a favor pero de los Estados Unidos en el año de 1898. Y es que aunque México y Cuba mantienen afinidades históricas y culturales, la isla nunca llegó a ser parte del territorio mexicano, aunque sí hubo planes para anexarla. Sin embargo, no hubo suficiente poder para lograrlo. Y finalmente, entre otras propuestas notables, tenemos por ejemplo el caso de Chiapas y Soconusco. En ese aspecto, Chiapas logró integrarse a la Federación Mexicana en el año de 1824, incluyendo el Soconusco tras negociaciones posteriores, y actualmente son mexicanas. Asimismo, durante la Guerra de Castas, líderes de la colonia británica de Belice ofrecieron devolver este territorio a México a cambio
cambio de apoyo contra los rebeldes, es decir, Belice pudo ser parte del actual territorio mexicano, aunque este ofrecimiento tampoco prosperó. Y es que en general México recibió algunas propuestas de anexión de territorios vecinos en el siglo XIX, sin embargo la mayoría no se concretaron debido a factores políticos, militares y económicos adversos, que demostraban una debilidad del gobierno y ejército mexicano, todo esto para controlar tan vastos territorios y tener guerras en varios frentes, por lo cual todo parece indicar que el gobierno se enfocó más en ya no perder territorio que en aumentar sus fronteras. Sin embargo, hasta este punto debes de conocer algo, porque seguramente estarás diciendo, pero ¿por qué no anexaron a Cuba? ¿Por qué no anexaron a Belice? ¿Por qué no anexaron a Los Altos? ¿Por qué no anexaron a Petén? Lo cierto es que en ese entonces México tenía una gran turbulencia interna, es decir, esto no lo hemos podido ver nosotros en tiempos modernos, pero sería como que el día de mañana Petén o lo que sea quisiera anexarse a México, pero en ese aspecto Baja California se quisiera separar de México y estuviera separándose, y por otro lado todo Tamaulipas con Nuevo León y cachos de tal estado se quisieran independizar, pero también Yucatán se quiere independizar, pero también Veracruz y otros estados se quieren independizar, es decir, todo el país se está fragmentando, mientras que tienes países o estados que se quieren unir. En ese aspecto lo que haces es tratar de mantener esa cohesión, tratar de mantener a estos estados bajo tu dominio antes que destinarle recursos o personal militar a nuevos estados que se quieren agregar. Es decir, si no puedes mantener ni siquiera lo que ya tienes, ¿cómo puedes agregar otras regiones? ¿Verdad? Así que deja que te cuente algunos ejemplos de lugares los cuales quisieron independizarse, quisieron separarse, y lo cual haría que el territorio mexicano como lo conocemos actualmente, si todo esto hubiera sucedido, sería muy diferente. Punto número 1, República del Río Grande en el año de 1840. Este fue un intento de secesión del noreste de México. Inconformes con el gobierno centralista de Santa Anna, por ese entonces líderes locales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas proclamaron la República del Río Grande en enero del año 1840, la cual tenía capital en Laredo, es decir, no solamente se habían separado Texas, sino que otros estados se querían ir por su lado. Fue entonces cuando este gobierno rebelde, que incluso adoptó una bandera inspirada en la de Estados Unidos, y obviamente también sería aprovechado esto por los Estados Unidos para anexar estos nuevos estados. De hecho, este movimiento fue impulsado por estadounidenses, al igual que en Texas, es decir, mercenarios tejanos apoyaron con dinero, caballos y armas. Por otro lado, comerciantes estadounidenses apoyarían esta separación para luego agregar este territorio a Estados Unidos y tener nuevas rutas comerciales más favorables, mientras que incluso la prensa de Texas y Nueva Orleans buscaban ganar la opinión pública de Estados Unidos para terminar con la tiranía mexicana, pero a diferencia de Texas, donde se les dio tiempo de organizarse y rebelarse, esta vez el gobierno mexicano entendió la lección y actuó rápidamente, y en el mismo año de 1840 el general Mariano Arista aplastó a los rebeldes separatistas y en menos de un año aplastaron el movimiento separatista y recuperaron los territorios. Así como en noviembre de 1840, el líder rebelde Antonio Canales se rindió después de perder el apoyo tejano y la efímera República del Río Grande dejó de existir. De esta forma México nunca reconoció este protoestado y hoy la República del Río Grande solamente permanece como un episodio histórico poco conocido, recordado en museos locales de Tamaulipas y Texas. Número 2, República de Yucatán, del año 1841 al año 1848. Ese estado de Yucatán tuvo un fuerte sentimiento regionalista desde el siglo XIX. Sin embargo, tras la imposición del centralismo iniciado por Santa Anna, Yucatán declaró su separación de México en el año de 1841, estableciendo de facto la República de Yucatán. De esta forma, durante el periodo de 1841 a 1848, Yucatán actuó como estado soberano, es decir, promulgó su propia constitución liberal en el año de 1841, negoció tratados comerciales e incluso adoptó una bandera propia con 5 estrellas, representando sus departamentos, sí, también inspirada en la bandera de Estados Unidos. De hecho, aquí también Estados Unidos tenía intereses por su buena ubicación en el Golfo de México, todo esto para rutas comerciales y por la producción del henequén y el azúcar, por lo cual muchos empresarios estadounidenses tenían relaciones estrechas con la República de Yucatán, además de que llegaron vía marítima, venta de armas y provisiones para continuar el movimiento separatista. Sin embargo, el gobierno centralista de México, al igual que con Texas, nunca reconoció su independencia, y esto los llevó a enviar expediciones militares entre el año de 1842 y 1843, las cuales fracasaron en someter a Yucatán. Irónicamente, el estallido de la Guerra de Castas, que fue una rebelión indígena maya en el año de 1847, debilitó Yucatán. Dios mío, en estos videos uno aprende más que en la escuela. Lo que pasa es que este hombre, el Kraft, ¿cómo se llama? Mr. Kraft. Mr. Kraft, habla súper rápido y uno no le da tiempo casi ni a analizar las cosas. Pero igual es mucha información. Es demasiado. Muchísima. Y él hablando rápido, imagínate tú. Dios mío, pero cuántas cosas. De verdad que me está dejando impresionada, caballero. Yucatán. Entonces pasó lo peor. Cuando Yucatán vio que estaba debilitado y las guerras contra los mayas estaban destruyendo el territorio, primeramente ofreció el territorio como protectorado a Estados Unidos. Todo esto a cambio de apoyo militar, tanto para acabar con las guerras de castas como para que los defendieran de México. Sin embargo, curiosamente entonces el presidente de Estados Unidos, James Polk, hizo la solicitud al Congreso
Congreso para intervenir en Yucatán y anexar estas tierras, pero curiosamente el Congreso de Estados Unidos no lo aceptó. Todo esto porque ya tenían abierto un frente en el norte, es decir, le estaban quitando el territorio del norte de México y no querían abrir otro frente de guerra con México. Y además de eso teníamos los problemas raciales, es decir, no querían tener problemas raciales con las poblaciones mayas, así que Yucatán en llamas y sin apoyo de Estados Unidos también buscó apoyo de la Gran Bretaña y España, todo esto sin éxito, por lo cual al estar contra la espada y la pared, mejor solicitaron ayuda militar al gobierno mexicano. Todo esto a cambio de la reincorporación de Yucatán a la República Mexicana. De esta forma Yucatán regresó oficialmente a México en el año de 1848, cuando el gobierno central, ya restaurado el federalismo, envió tropas y recursos para sofocar la rebelión maya. Así como la República de Yucatán dejó de existir y el estado se reintegró plenamente a México, aunque conservando ciertos privilegios administrativos tras su reincorporación. Fue así como hoy Yucatán es un estado orgullosamente mexicano y ni Mérida ni Cancún serían lo que son actualmente si no hubieran optado por seguir siendo mexicanos. Y número 4, ¿sabías que estos no fueron los únicos territorios que intentaron separarse, sino que hubo todavía más? Pues debes de saber que en el año de 1841 también Tabasco intentó separarse, esto saliendo temporalmente de la obediencia del gobierno central hasta que Santa Anna lo reincorporó en el año de 1842. De igual modo, en el año de 1835 el estado de Zacatecas se levantó contra el centralismo, siendo derrotado y disgregado, y en el año de 1852 el territorio de Baja California fue brevemente usurpado por filibusteros extranjeros, los cuales proclamaron una república de la Baja California. Sin embargo, ninguno de estos movimientos logró independizarse de forma permanente, y tras la guerra de reforma y la consolidación republicana, México logró superar a la mayoría de estos intentos separatistas, manteniendo su integridad territorial con la gran excepción de las pérdidas frente a Estados Unidos. De esa forma podemos entender que el motivo, razón o circunstancia por el cual actualmente el Petén, actualmente el sexto estado y actualmente muchos territorios del Caribe no son mexicanos no es por otra cosa, no es porque México no haya querido, sino porque simple y sencillamente el territorio de México no sería ni siquiera como lo conocemos. Es decir, mucho decimos de todo lo que se perdió con Estados Unidos, pero no nos damos cuenta que pudo ser todavía muchísimo más pequeño. Es decir, México actualmente podría ser la unión de 5 países, es decir, podríamos tener Baja California un solo país, podríamos tener otro país al norte ahí con Tamaulipas, Nuevo León, etcétera. Podríamos tener otro país al sur con Yucatán, podríamos tener otro país en Zacatecas, etcétera. Entonces podríamos tener varios territorios que fueran independientes a México. Pero afortunadamente todo eso se mantuvo. Actualmente somos un gran país, pero aquí la pregunta más interesante sería si algún día esto volverá a ocurrir. Es decir, si algún día por un lado tendremos que nuevamente territorios como ahora lo estamos viendo con Monterrey, que se sienten más de Estados Unidos, que ellos preferirían estar con Estados Unidos, esto podría llevar a problemas. Y por otro lado tenemos el tema de que si algún día algunos de estos territorios como el Petén, como el sexto estado, como Monterrey, Cuba, que ya quiere anexarse a Estados Unidos. O es solamente, cuenten ahí la gente de Monterrey en los comentarios a ver si es verdad que es que ellos ustedes se sienten más de Estados Unidos. hemos visto en videos anteriores, pues algún día volverían a hacer esa solicitud a México. Sin embargo, todo eso déjenos saber en la parte de los comentarios. Un video bastante interesante en el cual pudimos conocer la historia territorial de México y el motivo, razón o circunstancia por el cual México no es más grande, pero también podemos entender que no es más pequeño. Sin embargo, ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo esto. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden seguirme en Instagram, estamos como Mr. Cracks. Vayan a seguirme para que vean algunas de las historias que subimos. Bueno, la parte que más me sorprendió fue la de Cuba, aparte que es una isla, sabe, que no tiene nada que ver con México, queda cerca, pero no tan cerca. Está en el medio, estamos literal en el medio, súper somos aparte, rodeado de mar. Cuenten allá abajo en los comentarios, chicos, si ustedes qué opinan de unir a Cuba con México. Bueno, sería extraordinario sacar a Cuba del lugar de donde está. ¿Y a ustedes les gustaría que nosotros los cubanos, o que bueno, la isla de Cuba fuera parte de México? Díganos ahí también, gente. Bueno, hoy aprendimos muchísimas cosas, el por qué México perdió territorio, países que quisieron anexarse a México y por qué México les dijo que no. Aprendimos sobre que también había una guerra interna, no solo fue cuestión de que si Estados Unidos estaba teniendo una guerra directa con México, sino que también tenían problemas internos. Fueron muchas cosas, la verdad. Muchos factores que perjudicaban no ser parte de los otros estados. Y bueno, y también hoy, bueno, eso ya es algo que se había más o menos escuchado desde que él empezó el video, pero como les preguntó Yali, les reiteramos la pregunta, déjenos saber en los comentarios si Monterrey realmente quisiera independizarse de México, y si es así, el por qué.
ya que este video nos dejó con muchísimas dudas, gente. Así es. Y bueno, hasta aquí llegó el video. No se olviden, si llegaron hasta acá y no le han hecho, suscribirse, comentar, dar like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y recuerden que en la descripción de nuestro canal van a encontrar el link de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de PayPal, canal de Telegram y el link también por si desean ser un compita legendario. Los Y eso es queremos. todo. Chao.